pudieron dormir bien. Entonces es un motivo para dar gracias a Dios y estar agradecido con Él. Y la lluvia también es una bendición sobre la tierra. Entonces, todos esos nos lleva a agradecer al Señor. Una de las mayores quejas o de las quejas que se tienen con las EPS, los usuarios se quejan por la tardanza en la asignación de cita, en la entrega de medicamentos, y las citas cuando son para especialistas parece que todavía demoran más. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Cuánto demora usted? ¿Cuántas llamadas tiene que hacer para que le den una cita? Dice Ita que como 500 veces. Entonces, cada vez la atención en la salud se vuelve menos personalizada. Ahora no tiene que hacer cola para pedir la cita, sino que tiene que hacer una llamada y hay una contestadora allí que le va a responder y tiene que esperar para ver si hay una respuesta. Y uno tiene que preguntarse cuál fue el objetivo con que fueron creadas las EPS, cuál es su fin. Se dice que son empresas prestadoras ¿de qué? De salud. Pero ¿qué es lo que están prestando ahora? Muchos lo llaman entonces que se hace un proceso en el cual es un camino de muerte. A diferencia de ellas, contamos un Dios que nos ofrece una atención personalizada. Un Dios que se acerca a nosotros en cualquiera de las circunstancias y que deja que nos acerquemos a Él también cuando tenemos cualquier situación que lo requiera. Y el pasaje de hoy nos va a hablar de ese Dios que tiene empatía con nosotros, de ese Dios que atiende nuestras necesidades, de ese Dios que nos consuela, de ese Dios que nos dignifica. Y abrimos la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y hoy leemos del versículo 21 hasta el 43. Para algunos le va a parecer que el texto es muy largo, pero acá venimos a estudiar la palabra del Señor. Así que le invito a que se ponga en pie y mientras hacemos esta lectura, recree en su mente y en su corazón lo que el texto nos está diciendo en esta mañana. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21, y lo hacemos de manera antiponal. Yo leo el verso 21, ustedes el 22, hasta llegar al versículo 43. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. ¿Todos estamos ubicados ahí? Versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron:
¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El Señor añadió una bendición más por medio de esa palabra. ¿Cuántos han logrado recrear estas dos historias en su mente? Tenemos entonces la historia de una familia que tiene una niña que agoniza y tenemos la historia de una mujer que está siendo azotada por una enfermedad desde hace 12 años. Y la historia nos cuenta que ha gastado todo, ha sufrido en manos de los médicos. Cualquier parecido con nuestra realidad hoy es mera coincidencia. Y podemos pensar entonces dentro de esta historia también cómo se relaciona con la historia anterior. Recordamos, el domingo anterior se nos habló de otro hombre. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Qué se acuerdan? El capítulo 4 de Marcos termina con una pregunta al final. Quiero que lo mire ahí. Los discípulos, después que ven que Jesús calma la tempestad, se hacen una pregunta. 4:41. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es este? El capítulo 5 va a respondernos a esa pregunta juntamente con el capítulo 6. Cuando miramos el primer encuentro de Jesús con el endemoniado, entonces, ¿quién es este? Ese es el que tiene poder para liberar a cualquier persona que esté siendo oprimida por Satanás. ¿Usted lo cree? El domingo pasado se nos hizo énfasis en ese poder del Hijo de Dios que sobrepasa la naturaleza y cualquier poder humano y es capaz de transformar cualquier situación en nuestras vidas. Ese poder de Dios es el que sale al encuentro a través del Hijo. Y acá la primera escena de este capítulo 5 notamos que Jesús devuelve la dignidad de aquellas personas que lo han perdido. Porque si recuerda la historia del endemoniado, ¿dónde vivía? Un hombre vivo que está viviendo ¿dónde? Entre los muertos. Y Jesús le vuelve la dignidad. Un hombre que se hace daño a sí mismo. Un hombre que perdió toda vergüenza, que anda como un animal, que dañó la dignidad de Dios, la imagen de Dios, pero que cuando tiene el encuentro con Jesús, su imagen es restablecida. La historia va a decirnos que cuando la gente lo encontró, volvió donde él estaba, lo encontró en su sano juicio y un juicio cabal. ¿No les parece eso maravilloso? Un Dios que no le importa tener que cruzar toda la noche el mar,
por ir al rescate de una persona. Por eso le decía, a diferencia de las EPS que cada día se vuelve un servicio más impersonalizado, el trato de Dios con usted y conmigo es un trato personal. ¿Cuántos se alegran por eso? Ahora Marcos nos entrelaza dos historias aquí. La historia de un padre y la historia de una mujer. En la primera historia vamos a encontrar un padre desesperado, angustiado, afligido, que cuando sabe que Jesús está ahí en la orilla del mar, corre a su búsqueda, a su encuentro, y se postra a los pies de Jesús rogándole: ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija para que sea salva y vivirá. En el camino, la historia nos dice que aparece una mujer que ve una oportunidad en Jesús, y es una mujer que aprovecha esta oportunidad para conseguir lo que necesita de Jesús. ¿Cómo es ese obrar personal de Jesús en nosotros? ¿Qué demanda el Señor? Lo que quiero que resaltemos en esta mañana es que Jesús requiere que creamos en Él para que su poder salvador obre en nosotros. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús requiere que creas en Él para que su poder salvador obre en ti. ¿Te crees? ¿Usted requiere de ese poder salvador del Señor? Veamos entonces cómo es que ese poder salvador se dispone a favor de nosotros. El modelo de Marcos, en este caso el modelo de Jairo, nos dice que si queremos que ese poder salvador se manifieste en nosotros, tenemos que acercarnos con humildad y fe. Una actitud humilde de fe va a hacer que el poder de Dios obre a favor de cada uno de nosotros. El Señor espera que nos acerquemos a Él con confianza, espera que nos acerquemos a Él con humildad, espera que confiemos en Él, cualquiera sean las circunstancias. Los versículos 21 al 24, si tiene todavía el texto abierto ahí, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino, ¿quién vino? Uno de los principales de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba este hombre? Y luego que le vio, ¿qué hizo Jairo? El versículo 23 nos muestra esa actitud todavía mucho más. ¿Qué hizo Jairo? Le rogaba mucho: mi hija está, ¿qué? Ven y pon la mano sobre ella para que sea, ¿qué? Y vivirá. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Versículo 24 hizo fue ¿qué? ¿Dudó usted de la compañía del Señor? Un Dios que te escucha y va contigo. Esta actitud de Jairo nos muestra la forma en que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Jesús está rodeado de multitudes. La multitud ha venido a recibirlo, está atendiendo la multitud, pero de en medio de esa multitud hay un padre necesitado que cuando ve a Jesús se acerca a él. Era un líder de la sinagoga, habla de él como uno de los jefes de la sinagoga. Dice que era de los principales, no nos está diciendo que era el mayor, pero hacía parte de ese grupo de personas, de ese grupo de laicos que tenía como función administrar la sinagoga, mantenerla limpia, prepararla para los tiempos de los servicios o de lo que llamaríamos hoy los cultos. Jairo era uno de los encargados y sabemos que por el hecho de ser judío y hacer parte de la sinagoga, muchos de los judíos no creían en Jesús.
Pero Jairo ahora está viendo su propia necesidad. Y cuando sabe que Jesús está allí, ha visto también cómo el poder de Jesús en otras ocasiones ha obrado en la sinagoga para liberar, para sanar endemoniados. Ha visto cómo el hecho de acercarse a Jesús trae resultados sobre la vida de aquellos que llegan a Él. Dejando todos sus prejuicios como líder de la sinagoga, este hombre va como un padre angustiado, desesperado. Creo que los padres que han tenido hijos enfermos saben lo angustiante que es, lo desesperante. Y mucho más si son niños. Porque en ocasiones no dan para expresar lo que tienen, lo que están padeciendo. Y Jairo, cuando ve a Jesús, lo primero que hace es que se postra sobre sus pies. Una actitud de humillación. Y el hecho de estar a los pies de Cristo para un judío que solamente se postran ante Dios y no ante nadie, está diciendo: este hombre es Dios. Porque está reconociendo a Jesús como superior a él. Lo está reconociendo como Señor. No es un simple maestro para Jairo en ese momento. Es el Dios que puede sanar, que puede salvar a su hija para que viva. Y la fe de este hombre lo lleva a humillarse y a postrarse delante de Jesús. Jairo expresa lo que hay en su corazón. La oración de Jairo te habla cómo cada uno de nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nos encanta que otro ore por nosotros, pero a Dios le encanta que abras tu corazón delante de Él, que le digas qué es lo que necesitas, que le digas qué es lo que quieres y requieres de Él. Jairo, cuando se postra, comienza a rogar y a suplicar, y lo encontramos ahí en el texto, que comienza a decirle a Jesús: mi hija está ¿cómo? Agonizando. La condición de esta niña, está diciendo, está en las últimas horas, le queda poco tiempo. Jairo no es médico, pero ha conocido las circunstancias, sabe qué es lo que está pasando en su hija, y le está diciendo: Señor, está agonizando. Pero cree en Jesús, cree que Jesús tiene el poder, cree que Jesús tiene la autoridad, cree que Jesús puede sanarla. Y por eso se acerca de esa manera. Y notamos ahí que el texto nos va a decir, rogándole mucho. Es una súplica de un corazón necesitado, es la súplica de un corazón que sabe que solo Cristo puede obrar en ese momento, puede actuar, que ya no hay más opciones, que el único que puede intervenir en este caso es el Señor. Y abre su corazón, su ruego, la súplica de un padre que está sufriendo, angustiado por la vida de su hijo. Una actitud de humildad, pero también sinceridad para exponer su propia necesidad y decirle: Señor, requiero de tu ayuda. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 24 va a decirnos: pues con Él. Un Dios que no solamente escucha tu necesidad, sino que está presto para atender, para prestarte atención. Jesús, en medio de la multitud, se detiene para atender la necesidad de Jairo. Y es aquí donde encontramos ese Dios que es empático contigo para escucharte tu confesión, para escuchar tu necesidad, para que tu corazón se pueda derramar delante de Él. El salmista nos decía: al corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? Dios no lo desprecia. Jairo es un modelo de eso. Nos está mostrando que Dios llega, que Jesús atiende,
que cuando mira tu necesidad, que cuando mira las circunstancias en medio de tu familia, si llegas con una actitud como esta, Él va a estar presto para atenderte. El Dios que entiende tu dolor, el Dios que entiende tu necesidad, no se queda allí solamente contemplando, sino que te da la compañía para que tú puedas ir con Él. Un corazón suplicante, un corazón humilde y un Dios atento para acompañarte, para escucharte, para no dejarte solo, para no dejarnos solos. ¿Cuántos creen en ese Dios? Hay padres que sufren por sus hijos. Hay padres que saben que sus hijos están en camino de muerte. Pero aquí tenemos un Dios que te da consuelo y que te escucha, y que si lo estás viendo en agonía te dice, también puedes hacer la misma oración de Jairo. Ven, pon tu mano sobre él, sobre ella, para que sea salva y vivirá. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan en el Señor? Aquí tenemos una oración de un padre que nace del corazón y que sabe que Dios puede transformarlo. Marco es experto en meter otras historias allí, y aquí viene, mientras van camino a la casa de Jairo, encontramos una historia entrelazada, que es la historia de esta mujer. Versículo 25 dice, pero una mujer, que desde hacía ¿cuánto tiempo tenía esta mujer? 12 años padecía flujo de sangre. No sabemos el tipo de enfermedad, pero parece que había un botar continuo de sangre en esta mujer. Seguramente podía quedar anémica, ¿no? Sus fuerzas se iban agotando continuamente. Y la descripción que Marco nos hace de ella, en el versículo 26, dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes que le iba peor. Piensa en esa situación, porque con esta enfermedad esta mujer realmente lo había perdido todo, no solamente en el aspecto económico, ya no se podía relacionar con los suyos porque la consideraban una mujer inmunda. No podía tocar a nadie ni dejar que nadie se acercara a ella y la tocara, porque en esas circunstancias también la persona que tocaba a una persona que tenía flujo quedaba también inmunda. Y lo que pasaba entonces con los inmundos es que eran entonces echados de la comunidad. Tenían que vivir por fuera, tenían que estar apartados de los otros y tenían que ir proclamando por la calle cuando alguien se acercaba a ellos y veía que iba para ellos, tenían que ir diciendo que eran inmundos para que el otro no se contaminara con ellos. La situación de esta mujer entonces no solamente se trata de que lo perdió todo económicamente, su vida social, su vida también cultural o religiosa también había sido afectada. Una mujer que le toca vivir sola, apartada y alejado de los demás. Pero no quiere estar así. 12 años luchando con esta enfermedad, 12 años tratando de buscar sanidad y no la encuentra. Y la medicina para esa época, se dice que en el Talmud aparecen más de 12 remedios también para esta enfermedad. Pero algunos de ellos son brebajes que en vez de sanar, hacen empeorar el cuerpo de la persona. Tratamientos insólitos vamos a encontrar y nada sanaba a esta mujer, sino que le iba de mal en peor. Algunos de esos parecen de los brebajes que hacen los brujos y los hechiceros para sanar a la gente. Este es un modelo de persona desesperada que trata de ser salva y busca cualquier medio para llegar a Dios. Los hombres pueden buscar religiones para llegar a Dios, pero la religión no te va a llevar al Señor.
Puedes buscar una vida de filosofía, pero la filosofía no te va a llevar al Señor. Puedes dedicar tu vida a las buenas obras, pero las buenas obras no te van a llevar a Dios. Porque el trato de Dios con tu vida y con mi vida es personal. Dios es un Dios personal y es el único Dios verdadero, y solamente hay un camino para llegar a Él y se llama Jesucristo. Jesús es el que provee sanidad. Jesús es el que salva. Jesús es el que puede darnos paz. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuándo han experimentado eso en sus vidas? Así que cuando esta mujer oía hablar de Jesús, ve una oportunidad para su vida. Su condición, como decíamos, no le permitía ir de frente. Pero la multitud, ella mira eso como una ocasión en la cual va a pasar desapercibida, puede llegar a Jesús, puede tocarlo, porque dentro de ella hay una fe que la impulsa y le está diciendo que si toca solamente el manto de Jesús, los vestidos de Jesús, será salva. El versículo 27 nos va a decir: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuál es la razón? Versículo 28 nos va a decir: porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una fe proactiva que aprovecha la oportunidad y la ocasión y no se queda allí. Sabe que va a pasar desapercibida entre la multitud, que la multitud no está pendiente de ella, que la multitud está pendiente de lo que Jesús va a hacer en la casa de Jairo, que nadie va a notar si tiene flujo o no lo tiene. Y en medio de su silencio, pero con una actitud de fe y de confianza, va por detrás y toca el manto de Jesús, porque se está diciendo: si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe proactiva busca la salvación en Dios. Jesús requiere de ese tipo de fe. A veces puedes estar pasando por situaciones y buscas muchos medios para solucionarla, y el último medio que dejas es buscar al Señor. Dios necesita que tu fe sea proactiva, que cuando te encuentres en circunstancias difíciles le puedas creer que Él es capaz de hacer eso que te está pasando, solucionar el problema que tienes, suplir la necesidad que hay en tu vida. Una fe así agrada a Dios. Una fe así complace a Dios. El versículo 29 nos va a decir: enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando tienes algún dolor producido por cualquier afección en tu cuerpo, ese es como un azote que arde, que duele. Pero también hay dolores en el interior de la gente que sufre, corazones heridos por muchas cosas, sufrimientos que solamente la persona conoce, de los cuales no se atreve a hablar. Pero hay un Dios que libera, hay un Dios que sana, hay un Dios que si te acercas con fe va a orar en tu vida. Es interesante lo que Jesús hace con esta mujer. Y aún la historia cómo termina en el libro de Marcos es lo que comúnmente Jesús hace cuando realiza un milagro, cuando realiza alguna liberación. Decía que Él no dejaba hablar los demonios porque sabían quién era Él. Y cuando obra milagros siempre le está diciendo a la gente: no lo digas. Y uno se pregunta entonces: ¿por qué trata Jesús de sacar a luz este milagro? ¿Acaso siempre nos manda a decirle a la gente: no lo digas a nadie? ¿Cuál es el propósito que Jesús tiene con esto? Versículo 30 dice:
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de ¿quién? Volviéndose a la multitud, dijo, ¿qué es lo que dice? Lógico que los discípulos le van a responder. Ves que la multitud te aprieta. O sea, muchas personas van tocando a Jesús y dices, ¿quién me ha tocado? Para los discípulos es una pregunta ilógica. Pero el Hijo de Dios sabe que ha ocurrido un milagro. ¿Y qué es lo que hace en el versículo 32? Jesús no se detiene frente a la pregunta de los discípulos. ¿Qué es lo que hace? Imagine esa escena. Jesús buscando con la mirada quién le había tocado. Tuvo que llegar un momento en que fijó sus ojos en esta mujer. Y cuando Jesús encuentra sus ojos con los ojos de esta mujer, ella se siente totalmente descubierta. Puedes ocultar tu dolor a mucha gente. Puedes ocultar tu necesidad a mucha gente. Pero no podemos ocultarlo a Dios. Y cuando Jesús se da cuenta de lo que ha pasado, notamos que hay una reacción de la mujer en el versículo 33. Dice la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ¿qué hizo? Otra vez, una actitud humilde, reconociendo lo que Dios había hecho. Ahora no es el corazón angustiado y desesperado, ahora es el corazón agradecido que reconoce que ha recibido una bendición de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús después que ella le dice toda la verdad? La obra de Dios es una obra completa. ¿Cómo llama Jesús a esta mujer? Jesús aquí está y representa el corazón paternal de Dios. Un corazón que está dispuesto a ayudar a cada uno de sus hijos. Y en medio de eso viene y la llama hija. Tu fe te ha hecho salva. ¿La fe en quién? En Jesús. Ella fue por detrás y dijo, si tan solo tocare su vestido, ¿qué iba a pasar? Y ahora el Señor le está diciendo, eres mi hija. Puedes volver a la comunión con tu familia. Puedes volver a la comunión con la sociedad. Dios restaura y cuando Dios restaura, su obra es completa. Y aquí estamos viendo un Dios que está interesado no solamente que le conozcas y vayas detrás de Él, sino un Dios que te quiere ver cara a cara, mirando a tus ojos y diciéndote, eres mi hijo, eres mi hija. No necesitas ir por detrás a tocar al Señor. Dios quiere mirarte frente a frente y que te encuentres con Él cara a cara. Y esta mujer lo hace nuevamente con una actitud de humildad y agradecimiento. No es rechazada, es recibida, es restaurada. Vuelve a la comunión con su familia, vuelve a la comunión con Dios, vuelve a la comunión los unos con los otros. ¿Cuántos se gozan en el Señor?
Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y tienes un Padre que te ama, que quiere restaurarte, que quiere sanar tu corazón, cualquiera sean las heridas, el sufrimiento o el azote que estés viviendo en ti. El propósito de Jesús es que ella entienda que es Dios el que ha obrado en ella. El propósito de Jesús es bendecir a esta mujer. No solamente le está diciendo, eres salva, sino que le dice, ve en paz. Y la paz en la Biblia incluye bienestar completo, integral. Nuevamente Jesús la restaura por completo. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Y finalmente le dice, queda sana de tu azote. No sé cuál puede ser el azote que tengas en tu vida, pero creo que hay un Dios que todavía sigue actuando y sigue liberando y sigue sanando cualquiera sea el azote que puedas estar experimentando. Pero creo que hay un propósito más también cuando Jesús saca a luz este milagro. Interesante porque ella tenía 12 años de estar siendo azotada y la niña de Jairo también tiene 12 años. Interesante porque de la casa de Jairo va a llegar una noticia en ese momento que va a poner a temblar la fe de Jairo. Y el Señor le está diciendo a Jairo en esta segunda parte, entonces, cree por encima de todo obstáculo. El versículo 35 nos va a meter allí. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la pregunta que le hacen? Ya no es necesario. Mientras la niña vivía, había la oportunidad de que el maestro fuese y llegase y tocase y sería sana, pero ya murió. Ahora Jairo ya no puede estar pensando en que Jesús va a levantar a su hija, sino que tiene que pensar en el entierro y prepararse para sepultarla. Como dice el dicho, entonces, esta gente era de los que creía, mientras hay vida, hay esperanza, pero si ya murió, cesa todo, ya no hay nada que hacer. Hay que aceptar ya los designios de Dios y quedarse allí. Jesús tiene otro propósito más allá. Y cuando Jesús te invita a creer por encima de las circunstancias, te está diciendo, no estás solo. Jesús mismo se encarga y Dios mismo se encarga en cada uno de nosotros de animarnos, de fundir aliento, de fundir fe en medio de esas circunstancias. Versículo 36, que nos dice, pero Jesús luego que ¿qué? ¿Qué le dice a Jairo? No temas, cree solamente. ¿Cómo se imagina usted que Jesús le está diciendo esas palabras a Jairo? Jesús le había dicho, voy a ir contigo hasta tu casa. Jesús se detuvo en el camino por causa de esta mujer, atiende a esta mujer, pero ahora nuevamente su atención está en Jairo. Y mientras Jairo se está escuchando esas palabras que le están diciendo, olvídate, corre, atiende ahora a tu muerto, Jesús se acerca y creo que lo hace de una manera tierna. El texto no nos dice cómo lo hace. Pero cuando usted, ¿qué es lo que hace usted cuando hay una persona que está pasando por un dolor? Llega hasta donde está la persona. Y Jesús tiernamente nuevamente le dice a Jairo, no temas,
cree solamente. Las circunstancias te van a decir, eso es imposible. Las circunstancias muchas veces te van a decir, no hay esperanza. Los diagnósticos médicos muchas veces te dicen, le queda pocos días de vida. Pero el que tiene la última palabra, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte, es el Señor. Te trajo a esta tierra y partes de esta tierra y voy a partir de esta tierra el día que Dios lo decida. Tu destino no depende del diagnóstico. Tu destino no depende de la enfermedad. Tu destino depende del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. De ese que te dice, cree solamente. Una fe que Él mismo te infunde y te anima a seguir creyendo a pesar de. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso. Porque hemos visto enfermedades terminales en este lugar. Pero Dios le ha puesto fin. Hemos visto circunstancias difíciles que parece que no tienen salida. Pero Dios ha dado la salida. Porque su poder actúa en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y Él es el Dios del imposible. ¿Cuánto lo creen? Jesús alienta tu fe. Pero la fe que Jesús te da es una fe para glorificarlo a Él por encima de las circunstancias. Así que Jesús anima la fe de Jairo. Porque todavía el cuadro que va a encontrar en su casa todavía es más desesperante y le va a decir, no hay esperanza, ya es el fin, todo acabó. Y es interesante la prudencia de Jesús acá, porque nos va a decir en el versículo 37, no permitió que le siguiese nadie, sino solamente 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Sus discípulos tienen que seguir aprendiendo quién es ese que con solo su poder destila solamente con el hecho de tocar sus vestidos. Jesús está lleno de todo poder para sanar enfermedades, no importa el tiempo que tengan, pero Jesús también está lleno de poder para resucitar muertos porque es el Señor de la vida y de la muerte. Y cuando llegan a lo que encuentran entonces dentro de casa, versículo 38 va a decir, vino a casa del principal de la sinagoga y ¿qué es lo que ve Jesús? El alboroto y los que lloraban, ¿y qué? Nota el cuadro que está viviendo Jairo. ¿Qué le dice ese cuadro? Si estuviésemos en los zapatos de Jairo, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos? Es un cuadro de dolor, desgarrador, sin esperanza, donde le ha dicho, todo para tu hija ha terminado. Pero en medio de esas circunstancias hay una petición que Jairo le ha hecho a Jesús. Ven a mi casa, pon tu mano sobre ella y vivirá y será sana, salva. Y Jesús va hasta casa de Jairo y Jesús está sosteniendo la fe de Jairo en medio de todo lo que está viviendo. Hay incredulidad. Versículo 40. Otro de los obstáculos que nos va a presentar allí. ¿Cuál es la reacción cuando Jesús le dice, la niña no está muerta, sino que duerme? Y recuerden que desde la perspectiva bíblica, la muerte no es el fin, solo es un sueño temporal, del cual algún día los que han muerto en Cristo primero serán resucitados. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Así que en el versículo 40 se dice, se burlaban de él. ¿Qué hace Jesús? Echa fuera a todos los incrédulos. Necesita gente de fe que crea, que siga confiando a pesar de que vea en él una solución, una esperanza. Y solamente toma al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró
donde estaba la niña. ¿Qué le había pedido a Jairo? ¿Cuál era la petición de Jairo al principio? Ven, por tanto, pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. ¿Qué está haciendo Jesús? Está respondiendo a la oración de Jairo. Está respondiendo al ruego de Jairo. Y entró donde estaba la niña. Versículo 41 nos lleva al clima de toda esta historia. ¿Qué dice? Otra vez recreemos esa imagen en nuestra mente. Una petición específica de parte del Padre, una respuesta específica de parte de Dios. Un Dios que se nos acerca con toda la ternura del caso. Un Dios que llega a nuestras necesidades. Pero una fe que se tiene que reponer a la burla. No solamente Jesús es burlado cuando crees lo imposible. Cuando pones tu fe en Dios, muchos se van a burlar de ti. Y muchos de nosotros hemos experimentado esas burlas por creer. Pero sin importar cómo te llamen, fanático, loco, lo que te quieran decir, si crees en Dios, Dios va a obrar. Es interesante porque cuando pensamos en la resurrección de Lázaro, lo que el Señor le decía a Marta es: ¿y no te he dicho que si creyeres, qué va a pasar? Verás la gloria de Dios. Si crees, también vamos a ver la gloria de Dios. En el caso de Lázaro, vamos a encontrar también un contraste porque Jesús allá grita, pero acá llega con toda la ternura del caso y está haciendo lo que Jairo le dijo: tomar la mano de su hija. No gritó, solamente la está llamando del sueño en que se encuentra y la llama: niña, a ti te digo, levántate. La muerte se retira cuando Dios habla. ¿Podemos creer? ¿No hay imposibles para Dios? El Señor contesta al pie de la letra la petición de Jairo. Toma la mano de su niña y, como si estuviese dormida, la llama del sueño y ella vuelve a la vida. Versículo 42 dice: luego la niña, ¿qué? ¿Qué más hizo? ¿Cuántos años tenía? Ahora los que se burlaban, ¿cómo están? El Dios de la vida, ¿quién es este? El Dios que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. El Dios que tiene poder sobre la enfermedad. El Dios que tiene poder sobre los demonios. El Dios que tiene poder para transformar las circunstancias adversas en bendición. Y este Dios entonces le está diciendo a esta niña: levántate. Se levantó, andaba, y representa la vida de tu comienzo con Dios en cierto sentido, porque es lo que Dios espera.
Cuando el Señor te dice levántate, cuando el Señor te salva no es para que te quedes allí estático. Cuando el Señor te llama es para que andes con Él. Cuando el Señor te convirtió a Él, cuando hiciste esa decisión de fe, es para caminar con el Señor. Has resucitado de tu antigua vida para andar en vida nueva. ¿Cuántos andan en vida nueva en esta mañana? Pero esa vida nueva no es estática, es una vida que camina de la mano de Jesús. Es una vida que se tiene que alimentar como Jesús mandó a que se le diese alimento a esta niña. Y la fuente que tienes para alimentarte es la palabra. La fuente que tienes para alimentarte es tu relación con Dios por medio de la comunión en la oración. La fuente que tienes para alimentarte es congregarnos juntamente para tributar culto al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se gozan por haber nacido de nuevo? ¿Cuánto te gozas por tener a Dios en tu corazón? Porque eres hijo, eres llamado, ahora vives para Él. Tres modelos que tenemos acá te están diciendo cómo tenemos que andar con Dios. El texto nos presenta varios desafíos. El desafío de ser como Jairo, de ir con un corazón humilde al Señor y de decirle: Dios, necesito que vayas a mi casa. Como dice la canción, entra en mi casa. Y que Dios sane lo que tenga que sanar. Que Dios levante al que tenga que levantar. ¿Quieres que Dios obre en tus hijos? Necesitas un corazón como el de Jairo, que se postra, que le dice: Dios, pon tu mano sobre la vida de mis hijos, levántalos, están a punto de morir, sánalos para que sean salvos. Necesitamos ser como la mujer del flujo, dar saltos de fe, desear tocar, desear acercarnos, desear ser afirmados por el Señor. No importa la miseria en que te encuentres, la condición en que te encuentres, no importa si tu corazón sangra interiormente, si tu alma está desgastada de sufrir, si te sientes sin esperanza o eres de los excluidos de la sociedad o en medio de tu familia, si estás sucio, Dios está dispuesto a tocarte. El salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. A las 6 de la mañana andaba un joven de los que consume droga por acá. Él mismo se causó unas heridas en su pecho. Y si mira su cuerpo, no es la primera vez que lo hace, porque se quería morir. Eso es lo que Satanás quiere, robarse la vida. Tiene varios argumentos para hacer lo que está haciendo, porque no quiere vivir. Se le metió a varios carros, a varias motos. Pero este no es un lugar de muerte, es un lugar de vida. Cristo murió para rescatar lo que se había perdido. Y sin importar la circunstancia de tu pasado o lo que hayas vivido, Dios te recibe y te toca. Se deja tocar aún por aquello que es intocable, porque vino para tomar nuestras enfermedades, para llevar nuestras dolencias. Y para darte la esperanza de los hijos y de las hijas de Dios, devolverte tu dignidad. Pero tenemos que dar saltos de fe y poner nuestra fe en el Señor. Necesitamos ser como esta niña para escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor te dice: levántate.
porque quieres que viva, porque quieres que te goces en su presencia, porque quieres que veas su gloria, que comiences a caminar y a conocerlo a Él como el Dios que salva, sana, libera y provee de paz. El Dios que te invita a que te alimentes, el Dios que te invita a que andes con Él. No sé con cuál de los tres personajes te identificas en esta mañana. Pero a diferencia de nosotros, Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. No sé cómo puede estar tu corazón en esta mañana. Si estás afligido como padre, si estás sufriendo como esta mujer, o si estás en un estado de postración como esta niña. Pero lo que sí sé es que hay un Dios que salva, que sana, que levanta. Y un Dios que en esta mañana te invita a que te acerques a Él con toda confianza, porque hará de acuerdo a la petición que tú le hagas en tu corazón. ¿Cuál es tu estado? Dios está aquí para bendecirte. Si todavía tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, ese es el Dios que te dice que te levantes, que creas en Él, que le reconozcas como el Señor y Salvador de tu vida. Porque con el corazón crees para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Es tu oportunidad para decirle: Jesús, ven a mi corazón. Te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados y que hoy me hagas un hijo o una hija tuya. Un acto de fe, un salto de fe como el de esta mujer. ¿Qué tal si oras en esta mañana con tus propias palabras y le dices: Jesús, Señor Jesús, ven, entra a mi corazón. Hoy quiero reconocerte como el Señor y mi Salvador. Dile que te perdone todos tus pecados, que te lave con su sangre preciosa. Dile: te confieso como el Señor. Creo que resucitaste de los muertos para darme salvación. Acepto tu perdón, Señor, y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Te confieso con mis labios lo que creo con mi corazón. Trae sobre mí el nuevo nacimiento y permíteme caminar contigo el resto de vida que me queda sobre esta tierra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia te pido que te levantes en esta mañana. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Seguramente como padre tienes tus propias luchas con tus hijos. Hay un Dios que se identifica contigo, quiere salvar a